Vivencias. Mano a mano y sin diván. La columna de Jorge Schneiderman en Vivencias. Ya tenemos al licenciado Jorge Schneiderman para tratar hoy las relaciones de pareja en tiempos de cuarentena. Muy buenas tardes, Jorge, muy bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Andrea? Muy bien, aquí estamos, expectantes, como decimos al comienzo de cada columna, tratando de sacar las mejores conclusiones y bueno, sin bajar los brazos, entendiendo que estamos transitando por un proceso histórico que seguramente dará de aquí en más mucha tela para cortar. Claro que sí, mucho de qué hablar. Y mucho de qué hablar, exactamente. Y ni hablar que será uno de los principales insumos para Hollywood y el mundo del cine y la literatura de aquí en más, ¿no? Desde luego. Y a propósito, esta columna del día de hoy va dedicada a un oyente que amablemente nos hizo llegar una propuesta, nos aproximó su preocupación, que yo te la hice llegar sobre este tema, sobre la inquietud, sobre las relaciones de pareja en estos tiempos de cuarentena, donde Hogar, Dulce Hogar, se ha convertido en ese espacio principal para gestionar esta crisis que tiene una escala planetaria sin precedentes. Y es indudable, Jorge, que el encierro, los problemas económicos, la mayor cantidad de horas de convivencia deben de estar jugando un rol protagónico en estas relaciones de pareja. No sé qué pensás al respecto. Por supuesto, Andrea. Mirá, todo esto ha devenido en una suerte de experimento psicosociológico y en un banco de pruebas para poder seguir dilucidando, creo yo, la capacidad de respuesta del ser humano frente a situaciones de crisis, ¿no? Todo esto es muy atípico y precisamente en la última columna hacíamos énfasis en cuáles son los rumbos que está tomando toda esta crisis, en tanto el teletrabajo y el distanciamiento social hacen que la mayoría de las personas convivan con sus núcleos familiares, con su pareja, la mayor parte del día. Hecho muy atípico, ¿no? Porque generalmente en tiempos normales no era muy grande la disponibilidad de tiempo, el multiempleo, claro, las tareas, por ahí no nos deparaban la posibilidad de compartir en el hogar o fuera del hogar demasiadas horas con nuestra pareja. Por lo tanto, la cuarentena no será otra cosa que un gran espacio para poder definir claramente el grado de consolidación o las labilidades que tiene cada vínculo, ¿no? Sí. O sea, de alguna manera cabe esperar que la pareja adquiera con estos nuevos tiempos un resignificado, ¿no? Porque quizás sea el refugio ante la angustia, establecer también la garantía de esa salud que nos vamos basándonos en buenas que haya buenas relaciones, porque creo que hoy el tema se va a basar en cómo venía esa pareja consolidada antes de la pandemia, ¿no? Exacto, Andrea, porque fíjate que la cuarentena no hará otra cosa que exacerbar los vicios de relacionamiento o el grado de toxicidad presentes en cada pareja, pero por otra parte también puede favorecer el reencuentro o la búsqueda de caminos de encuentro justamente de aquí en más. Tiene que ver también con la manera de gestionar la convivencia, ¿no? Y ello dependerá del flujo comunicacional existente en la relación y por sobre todas las cosas en la capacidad negociadora, que como recordarás cuando nos ocupamos de los distintos modelos de relación de pareja, es un factor axial para poder justamente gestionar esa relación, ¿no? Quizás no sea hora de ponernos muy exigentes, pero porque dado que no, donde se pongan muy exigentes, uno agarra sus cosas y no sabe a dónde se va, ¿no? Entonces creo que, pero sí es un buen momento para poner los puntos sobre la mesa y defender los derechos personales y la integridad de cada individuo, ¿no?
también, claro, por supuesto, y también defender, Andrea, los espacios ganados por la pareja y no permitir que la correntada generada por la angustia, por la desazón, por la incertidumbre, dé por tierra con los logros. O sea, hay que defender a como dé lugar también lo que se ha conseguido. Y no te olvides también que se trata de una coyuntura atípica, ¿no?, sobre la cual no hay demasiados datos empíricos como para establecer, pautas comportamentales definidas o panaceas convivenciales. Creo que aquí dependerá también cuán resiliente, cuán resistente es cada uno y cómo está plantado frente a la situación. Pero no nos olvidemos de un detalle que no es menor, y es que las angustias que pueden generarse en torno a la relación están, obviamente, se sobredimensionan en función del contexto en el que estamos todos viviendo, porque es preciso establecer, una diferencia entre aquellas personas que por ahí tienen resuelta su economía, que pueden trabajar en el hogar, que no ven demasiado lesionadas sus prioridades a todo nivel, como que no ven demasiado alterado su proyecto de vida, que disponen de una casa espaciosa, que tienen más o menos establecidas aquellas rutinas que permiten que no se desdibuje la noción del tiempo. Por lo tanto, no es lo mismo para una pareja que dispone de esas comodidades que para una pareja por ahí que está padeciendo las vicisitudes del desempleo, que viven de repente en un espacio muy acotado. Bajo más tensión, digamos. Algunos ya se ven expuestos de por sí a las tensiones estas de estos momentos, y eso no confluye bien, pero también de alguna manera hay algunas preguntas que nos podemos quizás formular en estos momentos que tengan que ver con preguntas que nos deberíamos haber hecho al comienzo de esta relación, ¿no? Como qué es lo que pretendemos de esta pareja, qué es lo que esperamos, cosa que generalmente cuando empezamos una relación no nos preguntamos esto, Jorge, lo vamos viendo en la medida que va funcionando, pero es algo que erróneamente pensamos muchas veces que con el tiempo vamos a poder moldear a la persona que tenemos al lado, y muy lejos de que la vamos a moldear, va a aparecer la verdadera persona con la que tenemos la relación. Por supuesto, por supuesto. En tal sentido, yo creo que esta disponibilidad de tiempo, esta posibilidad de repente de establecer ese mano a mano, el cara a cara presencial, creo que permite laudar de repente asignaturas pendientes, o sea, laudar conflictos, por ahí redimensionar la entidad de aquellas cosas que nos han distanciado y permitirnos, por sobre todas las cosas, planificar, proyectar. Siempre es buen tiempo, ¿no? Más allá de toda pandemia o de coyuntura especial, es buen tiempo para pensarse en clave de futuro, en una pareja, y creo que es una posibilidad inmejorable, pero reitero, y creo que hay que hacer un particular énfasis en que nosotros, en tanto una unidad biopsico-socio-cultural espiritual, por más bien intencionados que estemos, cuando nos gana la angustia, el estrés, la desazón, vamos a tener respuestas muy humanas que tienen que ver con esa exacerbación del miedo. Por lo tanto, también es necesario apelar a la pareja como espacio de contención. Es un momento inmejorable para poder desarrollar más que nunca la empatía y, por sobre todas las cosas, ese feedback, esa sinergia en la que tanto enfatizamos, de poder contener al otro, porque seguramente en muchísimas parejas hay quienes, por una parte, se han plantado bien frente a la situación, son más resilientes, tienen más herramientas, y otros que no. Por lo tanto, creo que es una situación inmejorable para poder demostrar y demostrarnos, ¿no? Demostrarnos a nosotros mismos y demostrar a nuestra pareja en sí cuál es la entidad, cuál es el grado del sentimiento, cuál es, digamos,
cuánto representa la otra persona para nosotros. También entiendo que es necesario apelar, como hemos sostenido en alguna columna anterior, desarrollar la creatividad y poder sobrellevar el tedio cotidiano, ¿no? Porque seguramente muchas parejas van a ver mermada incluso su vida sexual. ¿Por qué? Sí. Porque la convivencia, el estar permanentemente en contacto, claro está, o sea, no alimenta demasiado por ahí el deseo, por lo tanto hay que apelar a la creatividad, no tanto en este punto, sino también en la generación de espacios a través de los cuales poder retomar actividades que a ambos le conciten interés y produzcan esa mancomunión. A propósito de esto que estás diciendo, el otro día leía que a propósito del encierro y de este confinamiento, se están encendiendo viejos amores por redes sociales, y hasta, te digo más, estuve leyendo, hay una obra teatral que lo están haciendo importantes actores de nuestro país, que es viejas historias de amor que mandan a estos actores que por WhatsApp les envían, les fabrican su propia historia. Bueno, toda una movida muy rara, muy diferente a lo que podíamos imaginar, jugando con la imaginación. Pero a propósito de esto, y cosas que estuve leyendo, se están como encendiendo viejos amores a través de redes sociales, y quizás un tipo de relación virtual que puede ser muy peligrosa por esto que tú venías diciendo, por la idealización, la fantasía, todo producto del encierro, del aburrimiento. Quizás sea una relación virtual, pero que en muchas parejas pueda ser el desencadenante de la ruptura de una pareja actual. Me puse a pensar esto y digo, es terrible. El tema de la virtualización, el tema de alimentar la fantasía puede ser muy positivo. El riesgo está en quedarse a vivir en la fantasía, ¿no? O sea, el construir de repente una realidad virtual que evidentemente al final de la pandemia puede generar el desmoronamiento de un montón de ilusiones. Sí. Ahora, es cierto, Andrea, que esta situación ha permitido a muchas personas retomar viejos vínculos, retomar contactos, por ahí urdir nuevos espacios de relacionamiento, y eso está bueno. Y esto forma parte justamente de la respuesta positiva que entendemos debemos tener, porque no deja de ser un gran desafío. Yo entiendo, y mira, a diario, a través de mi consulta, mismo gente del ámbito académico, amigos, me plantean permanentemente cómo se puede gestionar toda esta angustia, toda esta desazón, y cuánta, digamos, incertidumbre campea, pero en todos los ámbitos, ¿no? Estamos hablando que se trata de una pandemia que va más allá de todo estrato, de todo nivel cultural, social, etcétera, etcétera, y de todas esas vallas artificiales construidas por el hombre, ¿no? En estos momentos somos seres humanos enfrentados a un mismo enemigo, ¿no? Entonces, está como en el imaginario, ¿no? Hay como una especie de fantasma que sobrevuela en cuanto al miedo y la desazón. Y es lógico que ello suceda. También se ve a veces muy facilitado por la incidencia de la inescrupulosidad mediática, no de todos los medios, por suerte, pero de muchos, sí. Y bueno, pero creo que más que nunca debemos tratar de afirmarnos, asirnos de aquellas instancias que realmente nos permiten visualizarnos más allá de todo esto, porque no debemos perder de vista que más allá de todo este quantum de angustia, esto no es algo que vino para quedarse y se generó una transformación que vamos a mutar hacia otras formas. No. Simplemente se trata de poder sobrellevar algo que va a terminar, sí o sí, tarde o temprano, llevará un mes más, un mes menos, como en otras instancias que vivió la humanidad. Y bueno, y tenemos que, más allá de esa angustia que campea,
asirnos de aquellas fortalezas que todos tenemos. Como dijimos en alguna oportunidad, no existe ser humano alguno que no disponga de ese colchón emocional sobre el cual, digamos, detenerse un poco, hacer un alto en el camino y poder visualizarse más allá de todo esto. Ni hablar, porque lo hemos también en distintos ámbitos lo hemos manifestado, no es sencillo, el dolor es inmenso, no va a salir nadie ileso de todo esto, ni emocional, ni económicamente, ni desde el punto de vista sanitario. Pero creo que apelar justamente a lo que vos planteabas, al reencuentro, re-encuentro con nosotros mismos y con otras personas, que van a ser uno de los factores, eso va a ser precisamente uno de los factores que nos va a permitir llegar al otro lado del puente bastante fortalecidos. Estamos a unos 2 o 3 minutos de la pausa, Jorge, pero me gustaría comenzar con una pregunta que quizás la tengas que desarrollar luego de la pausa. Bueno. Si es bueno, ya vamos a hablar ya más allá de esta pandemia, ¿es bueno que haya diferencias entre las parejas? Es bueno que haya diferencias en qué sentido. Diferencias de opinión, diferencias de forma de pensar, de forma de encarar la vida. ¿Es bueno, importante que haya? ¿Es necesario? Te lo respondo ahora, pero después lo desarrollamos, si querés. Ahí está, me parece bien. No solo que es bueno, es necesario, Andrea. Es necesario. Ahora, dentro de un marco convivencial, claro, saludable, a ver, cómo poder gestionar, cómo poder laudar los diferendos y las diferencias, ¿no? Desde las diferencias podemos ampliar nuestra capacidad de mira, ensanchar el horizonte de nuestra propia búsqueda personal y poder incrementar el crecimiento de la pareja. Vos imaginate qué anodino debe ser en estos momentos esas personas que no tienen un sí ni un no, que no tienen sobre qué debatir, que no tienen sobre qué discutir, claro, en algún sentido del término, y que estén todo el día mirando para afuera, ver moverse las hojas de los árboles, o estar, digamos, pasivamente discurriendo con el tiempo sin ingresar en el mundo del otro, sin procurar avanzar en la búsqueda, en el encuentro con el otro. Claro. Y obviamente desincentiva totalmente el deseo, la uniformidad de pareceres, de criterios. Es precisamente en la diferencia que vamos a encontrar la manera de crecer en este tan difícil arte de convivir, Andrea. Bueno, ya me contestás esta pregunta, pero te la voy a poner un poquito más difícil. Dale. ¿Qué pasa cuando estas diferencias comienzan a generar cortocircuitos? Y entonces empiezan esas discusiones que de alguna manera generan violencia física, verbal, psicológica. Creo que es algo que está sucediendo en muchos hogares. Sí. Y si te parece, lo vamos a abarcar porque es muy importante. ¿Cómo no? Estas diferencias que generan cortocircuitos importantes y se empiezan a manifestar a través de estas discusiones que son violentas. ¿Qué hacer? ¿Cómo tratarlas? ¿Por qué se producen? Si te parece, lo analizamos esto, Jorge, después de la pausa. Hacemos una pausa y continuamos aquí en Vivencias, en la columna Mano a Mano y Sin Diván del licenciado Jorge Schneiderman, analizando las relaciones de pareja en tiempos de cuarentena. Mano a Mano y Sin Diván, la columna de Jorge Schneiderman en Vivencias. Una pregunta, porque empezamos a analizar esas diferencias que eran importantes, que hubiera diferencias entre las parejas, pero que lograran establecerlas para crecer, ¿no? Pero el tema es cuando comienzan a abundar las diferencias y se producen cortocircuitos, discusiones frecuentes, discusiones que de alguna manera pueden llegar a generar violencia física, verbal, psicológica, un problema que ocupa y preocupa desde antes de la pandemia, pero
hoy por hoy también ya hemos leído de casos que se empezó a agudizar con el tema del encierro. ¿Cómo manejar este tema? Bueno, bien vale la metáfora del cortocircuito, porque cuando en una casa se produce un desperfecto eléctrico, se apagan las luces, muchas veces tiene que ver con el descuido con que esa familia o esa persona de repente maneja el mantenimiento de su casa, ¿no? Para que se produzca un cortocircuito debe tratarse de una instalación que ya está, digamos, resentida y que no se reparó en tiempo y forma de la manera correcta. Por lo tanto, esto es lo mismo que ocurre en las relaciones interpersonales y ni que hablar en las relaciones de pareja, ¿no? Seguramente esto agudizará, elevará hacia planos de mayor intensidad aquellas desavenencias que no fueron trabajadas en tiempo y forma, ¿no? Y justamente todas las tensiones que se generan en torno a la cuarentena pueden generar, más que se salte un tapón, más que salte una térmica, pueden terminar quemando toda la instalación. O sea, pueden devenir en situaciones sumamente indeseables, como la violencia física, la violencia verbal, la violencia psicológica que tan deleteria es, y que puede implicar para uno u otro una situación sumamente angustiante y que, bueno, dado el acotamiento y las posibilidades de salir a la afuera en busca de ayuda o alternar en otros espacios, puede agudizar aún más la crisis, Andrea. Claro, ¿sabés que leía los otros días que cuando se levantó el confinamiento en Hubei se presentaron más solicitudes de divorcio que nunca? Y puede ser que tenga que ver con esto, ¿no?, que estamos hablando. Puede tener que ver con eso, pero bueno, yo creo que hay que dejar pasar el tiempo. También se está hablando de que, bueno, de que para enero va a haber un Big Bang de nacimientos, ¿no? Muy similar a lo que ocurrió justamente con el final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Te acordás que en algún momento dijimos que, bueno, el reencuentro de las parejas o, qué sé yo, el incremento de los casamientos generó justamente una eclosión demográfica, no solo en los países intervinientes en la Segunda Guerra, sino en el mundo entero? Hubo como una onda expansiva, en cuanto a la procreación, y bueno, puede darse de repente el hecho de que el estar más tiempo juntos, en aquellas parejas consolidadas o que por ahí estaban todavía un poco indecisas en cuanto a tener familia, por ahí eso puede acelerar procesos, pero del mismo modo que también muchas parejas pueden concluir, y es saludable que así sea, si a través de la conversación llegan a esa conclusión, pueden terminar en la separación. La posibilidad real existe, por supuesto. Esto simplemente va a exacerbar un poco la realidad. Puede ser que se incrementen los embarazos, puede ser que se incrementen los divorcios, pero creo que eso al final de cuentas va a ser un detalle menor, ¿verdad, Andrea? Sí, un detalle menor de todo esto que vamos aprendiendo. Pero lo cierto, Jorge, y es por eso que nos hemos ocupado hoy en esta columna, es que de alguna manera tenemos muchísimo más tiempo para convivir, para estar bajo el mismo techo, cosa que, como bien decías tú al principio, hasta ahora parecía inviable, ¿no?, encontrarnos todos juntos bajo el mismo techo, conviviendo, era muy difícil, pero ahora la casa se ha convertido en un espacio múltiple, ¿no?, en el que tenemos actividades de trabajo, familiares, laborales. Entonces, también eso son espacios que están reducidos con múltiples funciones y quizás allí esté la complejidad, ¿no? Sí, está, pero, o sea, volvemos al principio, depende cómo nos organicemos y cómo podamos establecer estas relaciones. Mira, te cuento que he visto, pero con gran alegría, a través de comunicación con amigos que viven en otros países y amigos acá dentro de Uruguay, viste esas fotos de WhatsApp, de los grupos,
gente que de repente te manda una foto, toda la familia jugando al dominó, o jugando al camaleón, o jugando un yenga, por ejemplo. Y que te dicen, ¿sabes cuánto hace que no nos sentamos alrededor de la mesa a comer? Tenemos una sobremesa y aparte jugamos, sacamos del placar los juegos de caja. Y vos sabés que es así, te digo más, voy a manifestar algo más bien autorreferencial. Acá en mi casa también hemos retomado la sanísima costumbre, luego de la cena, de poder jugar, de poder conversar, de poder leer, qué sé yo, tantas cosas, contemporizar, Andrea. Y tanto la vida, como siempre decimos, es lo que hacemos con ella. Creo que en la medida que apelemos a las mejores herramientas, vamos a poder sacar adelante esta situación. Pero no quiero desatender también en cuanto al tema de la pareja, ¿qué pasa con las parejas que no conviven, no? ¿Qué pasa con aquellas personas que se están conociendo o que ya han transitado un tramo de la vida juntos, pero que no han optado por la convivencia, ¿no? Entonces, ¿cómo habrán de gestionar estos tiempos de confinamiento, ¿no? Y eso, en ese caso, dependerá, por supuesto, del grado de consolidación que hayan alcanzado en el vínculo, ¿no? Por supuesto que no es lo mismo una relación que recién comienza, con toda la novedad, con todo que está por descubrirse, a otra que de repente ya lleva un tiempo. Ahora, pero independientemente, el distanciamiento puede generar temores, ¿no? Puede generar incertezas, celos, desde un pequeño celo hasta una celotipia, vaya a saber, qué sé yo, y manifestaciones de angustia, por supuesto, el temor al abandono, el temor de repente a no poder darle continuidad al vínculo. Y por supuesto, claro está, interrumpir lo que es la vida sexual de la pareja, y sin dudas esto puede manifestarse, también puede degenerar en cuadros de ansiedad y angustia, ¿no? Por supuesto que el aislamiento también en estos casos debemos sumar ese componente que nos aqueja a nosotros, ese quantum de angustia que genera en sí la pandemia y sus efectos en la cotidianidad de todos, y bueno... Y que de alguna manera eso también se traslada a la pareja, ¿no? Por supuesto. No es que lo queramos hacer, pero lo hacemos de alguna forma. Es consustancial a una realidad de la que todos y cada uno no podemos, o sea, ninguno de nosotros, en dos palabras, puede zafar de esa situación, ¿no? Entonces, hoy por hoy... cada vez que planteamos nuestra actitud, nuestra reacción frente a determinada instancia, va a depender no solo de nuestra valoración de ese hecho, de esa persona, sino que influyen todos esos atravesamientos emocionales que no nos permiten de repente ser muchas veces lo suficientemente ecuánimes o ponderados o mesurados a la hora de tomar una decisión. Por supuesto que nos afecta en el talante, en el humor. Por eso es preciso redoblar esfuerzos para evitar que la angustia y el miedo nos inhiba de mostrarnos a nosotros mismos, ¿no? No es sencillo. Claro. Volvemos a lo de siempre. Quizás en el plano declarativo las cosas pueden verse claras, pero debemos apelar al esfuerzo. Es una situación inmejorable, como decíamos hace un rato, para poder demostrarnos a nosotros mismos si estamos para jugar en las grandes ligas, ¿no? Si somos lo suficientemente capaces de ir más allá de estas vallas que nos está imponiendo el COVID-19. Claro, y también, Jorge, me parece que ir viviendo el día a día, ¿no? Porque creo que es la mejor manera de día a día ir enfrentando lo que nos va pasando, ir poniéndolo, dialogando, escuchándonos, y bueno, ir resolviendo lo que cada pareja, cada familia van viviendo día a día, los problemas que se les van presentando, ¿no?
Por supuesto, completamente de acuerdo. Tratar de vivir nuestra cotidianeidad de la mejor manera posible y bueno, entender la vida como una sucesión de tiempos presentes, ¿no? O sea, vivir cada día, por supuesto, sin escotomizar, sin ignorar la realidad y bueno, tratando también de tener una mirada prospectiva sobre lo que está ocurriendo, o sea, que ver un poquito más allá de nuestras narices, pero por supuesto tratar de vivir intensamente y detenernos justamente en eso que vos planteás y que comparto plenamente, el diálogo, esa capacidad de poder ingresar en el universo del otro y bueno, es allí donde residen los grandes recursos para poder mejorar o en definitiva para dar término a una relación. Por eso hoy decía que la cantidad de divorcios es un detalle menor en el sentido de que si alguien llega a la conclusión de que las cosas no funcionan, es mucho mejor que seguir emparchando la instalación eléctrica, ponerle cinta aisladora, cosa que después de no trabajarse bien puede devenir en un gran cortocircuito. Entonces, es mejor tomar a veces la decisión de, por ahí, no seguir recorriendo juntos el camino, pero sí tratar de salir a la conquista de los propios espacios y de la autorrealización personal. Yo creo que lejos de ser una tragedia, es una respuesta sana a lo que muchas veces podemos definir como una situación enferma, ¿no? La toxicidad, cuando no la podemos extirpar de una relación, se termina esparciendo, podríamos decir metafóricamente, de manera metastásica, ¿no? Claro. O sea, la toxicidad va alterando no solo la relación, sino que nos va enfermando, y eso es sumamente inconducente. Si una pareja está, como se suele decir, en la cuerda floja, bueno, lo que se deben es una buena instancia de conversación, un diálogo intenso, evaluar, hacer un arqueo emocional, ¿no? Así como solemos hacer un arqueo de caja, hay que hacer un arqueo de las emociones, ver en qué sentido ese vínculo nos está llevando por los caminos que queremos transitar y en qué medida nos está desgastando, nos está apartando nada más ni nada menos que del propio deseo, ¿no? Fuera del deseo nada, Andrea. Bueno, Jorge, es un placer escucharte, como todos los martes, se nos fueron los minutos, agradecerte como todos los martes esta columna que es un lujo escucharte en Mano a Mano y sin diván, y nos encontraremos el próximo martes con muchísimo gusto. Bueno, el gusto y el honor es para mí porque realmente cada día que pasa veo a través de la comunicación de los queridos amigos, oyentes, bueno, de cuán significativo les resulta el poder encontrar espacios como Vivencias y bueno, obviamente entre todas las columnas Mano a Mano y sin diván donde tratamos de dar un poquito de luz sobre estos temas. Te mando un gran abrazo a vos y a todos los compañeros y ni hablar a la amable audiencia. Muchísimas gracias, Jorge. Hasta el próximo martes. Muchas gracias. Vivencias.